Listos. Muy buenas noches para todos y todas. Damos inicio a esta tercer encuentro y segundo CIPAS de Hagamos la Tarea. Entonces, con el ejercicio de la tarea 3. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén avanzando. Ya evidencio en los foros que han avanzado con la selección del tema y del comercial que hay que trabajar en esta tercera tarea. Me alegra mucho ver la participación de varias caras de las mismas que vi en la tarea 2. Se evidencia el compromiso, la responsabilidad con el aprender. Eso es muy importante. Vamos a ir trabajando con la diapositivas. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva? Ok. Bueno, vamos viendo cuál es la temática que se trabaja en la tarea 3. Este ejercicio es tan importante. Nosotros vemos que la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Entonces nosotros miramos cómo nos transportamos a través de todo lo que leemos. Todo lo que uno ejercita en la universidad para poder desarrollar las actividades es bastante, porque el que no lee, pues lógicamente entrega un mal producto, porque no tiene el conocimiento de lo que realmente me están preguntando, de lo que la universidad o la guía de actividades está solicitando, los lineamientos que allí vienen no se están cumpliendo. Entonces nosotros en esa parte tenemos que leer y leer para poder entender y comprender lo que necesitamos realmente presentar. Lo enfoco desde la parte de la lectura porque es primordial y fundamental en las habilidades comunicativas, el leer, el escribir, el escuchar y el hablar. Entonces, en constante movimiento estábamos hablando, estamos escribiendo, estamos escuchando y estamos hablando. Entonces, ahí estamos reforzando nuestras habilidades de la comunicación. Cuando eso no pasa, entregamos malos productos, decía, porque lo evidencio en la tarea 2 con algunos estudiantes que me entregan como producto final un apartado que era de la guía anterior, porque es que cada periodo se va modificando la guía, es decir, se va actualizando. Y hay estudiantes que todavía entregaban las tablas, por allá la tabla 2, que es la de las figuras literarias, entregaba con el símil, la metáfora y, y otra figura que no pertenece a la de esta guía. Entonces uno se da cuenta que en el afán de hacer el trabajo, no sé, de pronto repitente el curso, o de pronto lo hago, no sé, la verdad. Y uno ahí se da cuenta de que realmente el estudiante no hace el ejercicio de leer y se hace necesario que el estudiante apropie cada uno de los conocimientos que vienen allí, el material de consulta, que lea muy bien la guía y de acuerdo a eso, sobre todo porque se les da muy buen material, se les deja en el foro para que puedan desarrollar sus tareas.
En cuanto a la agenda que vamos a tener hoy, entonces las generalidades del curso, que ustedes ya más que nadie, ya muchos no son, ya han ido avanzando, ya conocen la plataforma, la guía de actividades, el aula abierta que les voy a hablar y un espacio que vamos a tener de inquietudes y la despedida. Entonces, esto les mostraba la tarea 2, que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, en este momento me encuentro calificando la tarea 2, que es la autobiografía, con un peso evaluativo de 115 puntos. El puntaje mínimo para aprobarla es de 69 puntos, es decir, que sacó 68 hacia abajo, reprobó esa tarea. ¿Mm? Esa tarea se cerró el 26 de septiembre. Estamos en este momento ya trabajando en la reseña informativa, que es la que vamos a trabajar esta noche. También tiene un peso evaluativo de 115 puntos y lo mínimo para aprobarla es de 69 puntos. Y se cierra el 23 de octubre, es decir, que tendríamos 19 días para trabajar sobre esa tarea. Suficiente espacio para poder entregar un buen producto. ¿Listos? Ya llegamos a la parte que nos compete, que es la guía de actividades. Entonces enfoquémonos en la guía de actividades, en ver qué es una reseña informativa, análisis de la comunicación no verbal. Entonces, nos dicen que en esta tarea tenemos que hacer una reseña informativa sobre el análisis de la comunicación no verbal. Es decir, que en este caso vamos a trabajar los factores de la comunicación no verbal. ¿Qué es la reseña informativa? Entonces, nosotros decimos que es un escrito breve que informa y a la vez valora una obra o producto cultural o producto de arte, ¿sí? En este caso, vamos a ver la importancia que tiene los factores de la comunicación no verbal en nuestro quehacer. Es decir, cómo nosotros en todo momento estamos haciendo comunicación no verbal, pero inconscientemente o no lo sabemos o no lo identificamos. Tutora, Aquí mira, señora. tutora, lo que pasa es que pues no creo que sea la única, no sé, es que su merced quedó ahí la diapositiva presentando solamente la 1. ¿La qué? La diapositiva número 1 solamente se evidencia ahí. No se evidencia la 3. No, señora, quedó ahí congelada en la 1. Miramos, sí, gracias. La volvemos nuevamente a presentar. Ah, sí, es que me dicen que arriba dice hagamos la tarea 2, pero es porque se está trabajando con el mismo enlace. Eso es lo que pasa, pero no, estamos trabajando la tarea 3. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora sí la ven o todavía no? ¿Me confirman, por favor? A mí me aparece de color negro. ¿Le parece que? No se ve nada, tutora. A mí no me aparece nada. Está de color negro. Es que raro. No, pero todo no puede. Sí, qué raro. Sí, qué raro. Bueno, ya en ese ahí no van a ver nada porque
Por favor, esperamos tantico que la docente se está volviendo a reconectar, por lo que tuvo inconvenientes con el computador. Buenas, buenas. Vamos a ver si ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan bien? La escuchamos y la vemos. Sí, antes no me veían, ¿cierto? No, es que creo que se recalentó demasiado el computador y no me veía ni nada. Yo dije, qué raro, algo está pasando. Ahora sí ven la guía de actividades. Sí, señora. Ah, bueno, lo importante es eso. Porque estaba, no sé, la cámara aparecía, pero no, creo que ahí sí, ahí siguió, ahí continuó grabando, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, pues de este Bright continuamos. ¿Cómo? ¿Ustedes están viendo la guía de actividades? Teams, tutora. Ujú. Ahora sí. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la explicación de la guía. Entre ustedes y yo vamos a trabajar esta tarea 3. Algunos me decían es que hagamos sí, es que en la parte de arriba, porque como se trabaja con el mismo enlace, los tres CIPAs, él queda con la misma, con el de la primera, pero es la tarea 3. Le estábamos diciendo que la reseña informativa es un breve escrito que nos informa sobre un tema. En este caso nos va a informar sobre los factores de la comunicación no verbal, ¿verdad? Aquí ustedes encuentran allá en el foro, en nuestro eh, salón de clase, encuentran una infografía como primer abrebocas donde está estructurado muy bien toda la guía, es decir, el paso a paso de lo que hay que hacer en esta tarea 3. Igualmente, también encuentran el videocast que está que lo coloqué estos días, el cual también les da el paso a paso de cómo hacer el ejercicio. Y un video tutorial que les explica y orienta la actividad. También se les dejó la plantilla. Es que no sé por qué no revisan el foro, porque hay estudiantes que me están entregando el trabajo con la plantilla de otro programa. O con otro diseño que no es la plantilla de presentación de cada una de las tareas. Entonces, ese material ya se alojó en el foro para que ustedes vayan trabajando su tarea ahí en esa plantilla, sin ir a modificar las normas APA, es decir, el tipo de letra es el que viene en la plantilla. Times New Roman A12, con un interlineado de 2.
es solamente borrar e ir escribiendo su trabajo ahí en esa plantilla. Por eso se ubica al comienzo de la actividad para que ustedes vayan trabajando sobre ello. No se deben de subir avances al foro en archivos ni Word ni PDF. Se copia y se pega el ejercicio en el muro que aparece en el foro y ahí se comparte. Esto nos permite que lo visualicemos todos y que podamos hacer una buena retroalimentación. El primer paso para desarrollo de esta tarea 3 es ingresar al entorno de aprendizaje y de leer de forma comprensiva. ¿Cómo es leer de forma comprensiva? Que se entienda muy bien lo que viene allí, los lineamientos que me solicitan. Dicen los documentos de la unidad 2, que es la comunicación no verbal. Entonces allí van a encontrar la kinesia, la paralingüística, la proxémica y la imagen personal, que son los factores de la comunicación no verbal, que son muy importantes. ¿Sí? Luego de que hacemos ese ejercicio, seleccionamos e informe en el foro, ubicamos en el foro cuál es el tema que hemos seleccionado. Vienen 5, ustedes me pueden recordar cuáles son los temas que vienen ahí, es decir, vienen 5, para cada un estudiante viene 1, por ello se les dice que solamente debe tomar 1 y no repetirlo, porque vienen 5 para el grupo de 5 apenas viene para cada uno. Entonces me ayudan ahí con el tema, no veo por aquí el chat. Cuéntenme, abran el audio y me cuentan. 5 temas. Primero. Están muy callados, muy callados. El de ropa deportiva, carros, sí, eso, Sí. Ropa champú, deportiva, carros, el champú. comidas rápidas y Comida- listo. No, Marcas. Y gaseosas. sí son 5. Marcas no Son está. 5. No, gaseosas, ropa deportiva, carros, Carros, champú, champú ya. y comidas rápidas. Perfecto. Después de que tengamos elegido el tema, lo publicamos en el foro con el objetivo de que no vayan a repetirse. Entonces, darse muy bien de cuenta si ya hay un estudiante que participó con anterioridad, qué tema escogió él para luego escoger otro diferente. Después de haber seleccionado ya el tema, vamos a buscar un comercial de televisión que trabaje sobre ese tema. Es decir, que si es de ropa deportiva, busquemos en internet un comercial que haya sobre ropa deportiva, pero que trabaje la comunicación no verbal. Importante esa parte. Ahí ven el cambio de la diapositiva, también se quedó quieta. Sí, señora, ya pasó. Ah, ok. Bueno, entonces ya buscamos allá en televisión y encontramos el comercial que habla, bueno, de una bebida gaseosa, que miramos que allí podemos identificar la kinesia, porque demos un pequeño recorrido sobre los factores de la comunicación no verbal. Les decía que la kinesia. Entonces, la kinesia se identifica por el lenguaje corporal. Es decir, que estudia el significado expresivo,
los gestos, las manos, sí, todos los movimientos, entonces mis facciones de la cara, cuando lloro, cuando río, todo eso es kinesia. La paralingüística, esta comunicación está muy vinculada al lenguaje oral, es decir, toda la parte fonológica, se trata de todos los sonidos que emitimos en la boca. Entonces, cuando gritamos, cuando alguien está roncando, cuando todos los aspectos no semánticos del lenguaje. Entonces, por eso decimos que es la paralingüística. Es decir, dicen, no, pero es que el hablar, el gritar, ahí estamos haciendo la paralingüística. Entonces, cuando miramos que está haciendo bastante aire, corriendo aire, ahí hay paralingüística en ese sonido, ¿no? Entonces, toda esa parte de los sonidos que se emiten al cantar, al llorar, al gritar, ahí hago paralingüística. En la parte de la proxémica, que es otra de las disciplinas que en esta estudia la relación espacial, es decir, el espacio que hay entre las personas, ¿sí? Entonces, muy importante que decimos la relación de la pareja, entonces ellos mantienen un espacio ya muy personal, es decir, un espacio cercano. Cuando sale a la calle y hay comunidad de más personas, es un espacio público, la relación es mucho más lejana. Entonces, todo esto es la proxémica, la distancia que hay de una persona a otra, el espacio que ocupo como ser humano. Entonces, tenemos una reunión, entonces hay un espacio del jefe a los trabajadores, ahí, proxémica. En la imagen personal, nosotros decimos que en esta imagen es el conjunto de características físicas, todos los atributos y actitudes con las que proyecta una persona y que los demás la perciben. Entonces vamos a un trabajo y la imagen personal de ese personaje define que sea contratado o no. ¿Por qué? Porque en una entrevista usted lleva un traje muy formal, muy elegante, donde al verlo, este es el personaje que necesitamos, porque fuera de que tiene un conocimiento, está vestido muy adecuadamente. Entonces, la forma de sentarnos, la forma de caminar, todo esto es imagen personal. Aquí nos dice que después de que tengamos el comercial, hay que llenar la ficha técnica del comercial. Nombre del comercial, entonces, bebidas gaseosas, medio donde lo vio, entonces en televisión y el año de emisión. Entonces, todo video tiene un año de publicación. Esa es la que colocamos ahí. Luego viene el tercer paso, que ya es redactar una reseña informativa teniendo como base el comercial elegido. Entonces, démonos de cuenta que todo el tiempo vamos a trabajar sobre el tema que al comienzo elegimos. Entonces, si elegimos gaseosas, vamos a trabajar en esa reseña sobre el video de las gaseosas. Aquí dice que el escrito debe centrarse en el análisis de los factores de la comunicación no verbal. Es decir, que allí vamos a trabajar la kinesia, la paralingüística, la imagen personal y la proxémica. De acuerdo al comercial, porque da un caso que no todos los comerciales van a tener los 4 factores de la comunicación no verbal. Por eso ahí se define que para cada párrafo que vamos a hacer
hay una estructura interna que es muy importante que el estudiante se enfoque en ella. Cuando nos dan que debemos elaborar 5 párrafos, pero cada uno tiene allá en ese cuadrito que nosotros diseñamos para que el estudiante lo tenga como orientación, no para que lo construya en el cuadro, porque no, ahí no da los lineamientos. Entonces, la plantilla en eso es muy específica de lo que solicita y ahí viene el paso a paso. Ahí continuamos trabajando lo mismo que la autobiografía, con párrafos de mínimo 6 a un máximo de 9 líneas. No es menos de 6 ni más de 9. Que quede muy claro esa parte. No es mínimo 6, no es menos de 6 ni máximo 9. Ah, no, es que me pasó. No. Acostumbrémonos a ir haciendo lo que nos solicitan. Entonces, para escribir de forma planificada, sugerimos la siguiente estructura. Entonces, aquí nos aparece una estructura muy importante. Hay que darle un título de la reseña informativa. ¿Cuál es el título? El nombre del comercial del televisión. Entonces, suponiendo que allá como ejemplo tenemos si hablamos de las gaseosas, entonces disfruta de esta, de esta gran bebida, no, bueno, algo así de gaseosas, porque pues para mí las gaseosas, nada que ver, pero sí por lo menos, o mueve, si es de carros, entonces viaja cómodo en este hermoso sprint o algo así. Un título bien bonito. Ya en el párrafo 1, que iniciamos a construir nuestro texto expositivo sobre esa reseña informativa, vamos a dar una información sobre un comercial que vimos allá en televisión y que nos pareció, nos identificó bastante, nos gustó porque allí aplica los factores de la comunicación no verbal. De eso se trata, de aplicar los factores de la comunicación no verbal. Pero tenemos que tener claridad que es no verbal, no oral, sino no verbal. Entonces allí miramos que los personajes se mueven en un escenario donde no hay tanta comunicación oral, sino más que todo miramos todos los movimientos se realizan de forma no verbal. ¿De qué vamos a hablar en esa introducción? Entonces, aquí se realizar un breve resumen, es decir, mínimo 6, máximo 9. En esas líneas, usted suficientemente nos da a conocer de qué va a hablar. O sea, si vas a hablar de los carros, señalando las características del carro, entonces en este comercial vemos un carro rojo de marca tal, en la cual viaja la familia, sí, todos los personajes que allí en ese comercial están actuando. Aquí dice realizar un breve resumen señalando las características presentes de los factores de la comunicación no verbal en la cual. Entonces ahí vamos a entrarnos a ver qué factores pudimos identificar en ese comercial. Entonces ahí los vamos a contar. Entonces que podemos observar la kinesia ya de que la señora promocionaba el champú y con sus manos nos daba a conocer tal y también la paralingüística porque se escuchaban risas, igualmente la distancia que se manejaba allí de un personaje a otro encontramos la proxémica, sí, eso lo quedamos en ese abrebocas de la parte de introducción. Ya en el segundo párrafo, que nos perdió aquí
segundo párrafo. En el segundo párrafo de desarrollo, porque ya empezamos a hacer tres, son uno de introducción, tres de desarrollo y uno de conclusión. Entonces aquí es una sinopsis, si vamos a contar de qué se trata el comercial, como si lo hiciéramos con un amigo. Le vamos a contar qué miramos allí, qué nos quiere decir. Vamos a hacer una visión panorámica de lo que viene en ese comercial. Entonces ahí nos dice que seamos breves, que contemos solamente lo esencial, no que nos extendamos, lo más interesante de ese comercial. Hay que omitir muchos detalles que no son importantes. Entonces aquí nos piden lo más importante, lo que es esencial. Vamos a hacer una sinopsis de lo que trabaja este comercial. Entonces, ¿qué es lo que nos quieres contar? Allí se vio que el champú es demasiado bueno porque el cabello se reconforta, se mira más brillante, más fino. Bueno, lo que están haciendo los personajes ahí en ese comercial. Ya en el párrafo 3, que también es de desarrollo, pero es ya un resumen expositivo, es decir, es informarnos, señalar la importancia de uno de los siguientes factores de la comunicación no verbal. Ahí nos dice que trabajamos en la unidad 2, que es la kinésica, la proxémica o la imagen personal. Aquí solamente nos nombran 3, por eso es importante que vayamos identificando de acuerdo a lo que nos solicitan. El párrafo 3 de desarrollo, que es un resumen expositivo, nos van a informar la importancia de los siguientes factores: kinesia, proxémica e imagen personal. Aquí no tocan con la paralingüística, solamente esos 3. Es decir, que me voy a enfocar en ver en señalar. Entonces aquí ya podemos decir que pude observar o pude identificar la proxémica porque vi el espacio que había, la distancia que había en cada uno de los personajes, que de pronto si era la mamá y el hijo, una distancia muy íntima, muy personal, ¿cierto? Muy íntima. Y ya si es habrá muchos comerciales que es en la calle, entonces una proxémica de una distancia personal o de público. Y de pronto también decimos que la kinésica generalmente la vemos muy frecuente en todos los comerciales, la mayoría de comerciales por las expresiones. Entonces ahí el personaje movía sus manos, se le veía la alegría en sus gestos que hacía en su cara, o había tristeza porque se le veía arrugar su frente. Toda esa parte que identificamos del factor, o de pronto los personajes muy elegantes, muy vestidos formalmente. Entonces todo eso es lo que vamos a ubicar aquí. En mínimo 6 a un máximo de 9. Ya en el párrafo 4 de desarrollo, que es un resumen también expositivo, vamos a describir la relevancia de uno de los factores paralingüísticos. Es decir, que allí vamos a trabajar solamente la paralingüística. Dice que presente en el comercial elegido, en lo posible presente en un diálogo. Entonces allí los personajes hablan, emiten sonidos como risas, el canto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo la paralingüística está presente en ese cuarto párrafo. Y en ese comercial, ¿no? Lógicamente en el comercial, pero lo vamos a describir únicamente en el cuarto párrafo. Nos vamos a enfocar a ver la paralingüística y ya decíamos que esto está vinculado a un lenguaje, al lenguaje oral, ¿sí? Porque es toda la parte fonológica. Entonces nosotros ya vamos a ver que cantan, hay escenarios de risas, hay escenarios de llantos, hay otros gritando. Entonces toda esa parte
la vamos, o hay demasiadas personas hablando, todo eso lo vamos a encontrar allí en ese factor. Y ya como cerramos con la valoración y crítica y conclusión que se le da al texto. ¿Qué vamos a hacer en esa conclusión? Entonces vamos a dar nuestra posición o nuestra opinión personal. Argumente, la vamos a hacer, pero argumentativamente, ¿no? Yo pienso no. Pues me están poniendo a argumentar, entonces lo debo hacer de una forma argumentativa. Entonces, ¿recomendaría o no ese comercial? Ese comercial me pareció importante porque nos invita o nos promueve, como lo estamos haciendo argumentativamente en tercera persona. Entonces, invita a, si hablamos de carros, entonces invita a tener un buen vehículo para transportar con su familia cómodamente. Entonces, me parece bueno, lo recomiendo a a las demás personas para que también puedan tener la posibilidad de tener un carrito, ¿sí? Y ahí, fuera de que me preguntan si cómo me pareció el comercial, luego sí lo podría recomendar a las demás personas. Cuando un producto le parece a uno bueno, uno lo recomienda, de lo contrario, me dicen no, no lo recomendaría porque las gaseosas son un producto que afecta la salud de las personas, entonces pues no estaría de acuerdo que la, la humanidad siguiera consumiendo estos productos porque lo lleva a tener graves problemas de salud, toda esa parte. Entonces, terminamos recopilando las principales propuestas o las principales ideas que colocamos en los 4 párrafos anteriores. Las vamos a ubicar allí, pero pues muy bien redactado, de tal forma que no tenga que excederme de las líneas que me están solicitando, ni ubicar menos de tampoco. Entonces, de 6 a 6, 7, 8 está muy bien. De ahí en adelante hay que mirar que no se pasen de las 9 tampoco. Bueno, y además me dicen que ese también lo debo subir, ese es el segundo aporte que debo de subir el tercer aporte que debo de subir al foro. Entonces, lo primero que subí, la selección del tema, el segundo, el comercial, la ficha del comercial, y la tercera es nuestro texto expositivo, reseña informativa. Quiero escucharlos a ustedes, si alguna pregunta, algo que no entiendan, por favor, pregunten. Todos callados, no escucho, no escucho. Levantó alguien la mano, Ángela. Dale, Ángela. Muy buenas noches, tutora. Tengo una duda sobre el segundo aporte al foro. ¿Cómo hacemos lo de seleccionar nuestro tema y subirlo a la plataforma? O sea, decimos, bueno, yo quiero este comercial y se trata de esto y esta fecha salió. ¿O cómo sería la manera correcta de presentarlo? No entendí, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo? Selecciona el tema. Igualmente el comercial, ¿no? Pues lógicamente que tienes primero, sí, bueno, selecciono el champú. Un ejemplo. Ingresas a YouTube y buscas ese comercial. Te van a generar muchos, lógicamente, demasiados videos que hablen que no expresen el comercial sobre el champú. Entonces,
Usted sabe que el que vende, el que promocione los productos, ¿no? Si no se promocionan, pues no se vende. Entonces vamos a encontrar cantidad de comerciales que lógicamente serán muy importantes para poder vender ese producto. ¿Qué hacen ustedes? Identificar muy minuciosamente si en ese comercial puedo ver e identificar lo que me están solicitando. ¿Qué le están solicitando? Que trabajes los factores de la comunicación no verbal. ¿Sí? Los factores de la comunicación no verbal. Entonces, ay, aquí veo la kinesia. ¿Por qué la veo ahí? Porque ese es el lenguaje corporal, el que habla las expresiones al momento de yo mover las manos, al momento de mis facciones de la cara. O sea, todo me lo demuestra que uno llega y dice, no, yo no la puedo ver ahí, con solo verle la cara, no necesito que me diga nada porque con solo ver la cara sé que está pasando por una mala situación o está muy contento, ¿sí? Porque en el rostro se evidencia la alegría o la tristeza o el cansancio o cuantas cosas que nos pueden pasar y que no necesitamos hablar porque ya lo identificamos. Esta es la kinesia y esta es un factor de la comunicación no verbal. Por eso nosotros decimos la comunicación no verbal está en un 67%, mucho más importante que la comunicación. O sea, nosotros la trabajamos mucho más la comunicación no verbal que la propia comunicación oral. Porque usted está hablando y está moviendo sus manos, está ejercitando su cuerpo, está moviéndose, todos esos movimientos, todos estos que no hacemos inconscientemente, porque no, me voy a sentar y voy a hacer comunicación no verbal. Eso no lo hacemos nunca. ¿Cierto? Pero en el momento, o sea, hacemos comunicación no verbal en momentos que nosotros no estamos diciendo, no, es que ahorita voy a hacer este gesto para que me digan que realmente sí aplico la comunicación no verbal, ¿no? Inconscientemente usted lo hace todo el tiempo, en su casa, en su trabajo, ¿no? Si va caminando, ¿cierto? En su estilo de hablar, en su estilo de caminar, en su estilo de vestir, toda esa parte está muy relacionada con la comunicación no verbal. Entonces, identifico ahí en ese comercial si todas estas pautas, todas estas partes aparecen ahí, entonces el escenario, colores vivos, los personajes alegres, sueños, van a compartir una taza de café, entonces la forma como cogen la taza de café, ahí están haciendo kinesia. La distancia que hay entre los personajes de ese comercial, ahí está haciendo proxémica. En los gritos, en los gritos, en toda esa parte, ahí está haciendo paralingüística. Entonces, es ver bien el comercial, escucharlo todo e identificarse con él. Eso es. ¿Alguna otra pregunta tienen? Hermes me pregunta, ¿tienen Sí, otra señora, ¿puedo fecha? hacer otra pregunta? ¿Cómo? Pregunta, Ángela. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro, pregunta. Esto, es que llegué un poquito tarde a la conferencia y era a preguntar si elegir el comercial es de algún tema libre, o sea, un producto, pero tema libre, o tenemos que enfocarnos solamente, digamos, en, como se está diciendo, en de carro, moto, champús, o también pueden ser Solamente en los, juguitos, como lo de, digamos, de bebidas. solamente en los 5 temas que están en la guía de actividades, que en este momento ya están en el foro. ¿Listo? En la infografía aparecen los 5 temas. Únicamente en eso. Seleccionas uno de ellos y ubicas el señora. comercial de acuerdo a eso. ¿Listo? Sí, señora, listo. Muchísimas gracias. Vale, sí, señora. No sé, veo por ahí
Pero a mí no me enviaron enlace de CIPAS ni al foro ni al temas, a pesar de que mi tutora es la tutora que está dando el CIPAS. Eddie Alexander Muñoz, no entiendo. Eddie está por ahí, me responde la pregunta, lo que no sé. Ah, tiene otra fecha de una réplica de la clase, es que tengo muy mala conexión. Queda grabada y se la comparto en el foro a cada uno de los grupos. ¿Listo, Hermes? La asistencia la voy a compartir ya al finalizar. Bueno, damos de caso 8 y 10, comparto, que son como 3 enlaces, entonces a las 8:10 comparto uno, 8:15 la otra y 8:20 la otra para que no se me vayan a equivocar ahí y se me vayan a confundir y hay tantos enlaces. Entonces, son 3 enlaces y los estaré compartiendo ya a las 8. ¿Listos? Me preguntan, esta invitación las envié a los correos internos. Ustedes se escribieron en el aplicativo, confirmaron por allá en el aplicativo que viene en el campus. Que les aparece, me imagino, en los cursos de ustedes el CIPAS y ustedes se inscriben ahí. Voy a participar en ese CIPAS porque me sirve para despejar dudas, para trabajar en el ejercicio y poder aclarar las dudas y así poder entregar un excelente trabajo. ¿Listos? ¿Continuamos o alguna otra pregunta? Continuar. Señora, Continuemos, tutora. gracias, muy formal. Vamos para el paso 4, que es el tercer aporte que vamos a realizar. En la tabla 1. Esta tabla 1 nos dice que allí deben relacionar 5 conectores utilizados en la reseña informativa. Espere, que les quería dar por acá. Antes de que avancemos, les voy a dar un ejemplo. Ahí en el entorno de aprendizaje viene un ejemplo que sé que les va a servir mucho para orientar su reseña informativa en la forma de redactar. No, a pesar de que he encontrado un grupo magnífico que redactan redactan muy bien, porque no decimos, no, es que es difícil, nada es difícil. Simple y sencillamente necesitamos revisar muy bien lo que se escribe, leer, porque cuando termina uno de escribir y listo, voy a subir ya, pero realmente no leí, entonces hay una cantidad de errores de coherencia, de cohesión, que no me permiten que el texto tenga como un hilo conductor en las ideas, entonces me surgen palabras y palabras y voy a formar la oración y ya no me quedó bien. Entonces no tengo claridad en esa parte, por eso es importante leer y releer lo que se escribe. Aquí viene en el entorno de aprendizaje un ejemplo de la reseña del comercial. Entonces cuando abrimos la guía, ahí pegadito a la guía viene el ejemplo de la reseña comercial. Entonces para que ustedes abran allá, la vean. Aquí nos dice el éxito del comercial, Trencitas de el agua, título sugerido. Entonces ese es el título sugerido que vamos a colocar a nuestro texto, porque está trabajando sobre el H2, la agüita esa de H2O, que puede ser saborizada, puede ser, sí. A todos nos encanta, ahí dice.
Vamos a elaborar la introducción, teniendo en cuenta los parámetros, lineamientos de estructura que me solicitan. Dice, el lenguaje nos une y nos conecta. Nos permite participar en la sociedad y la cultura. Además, existen formas de comunicación no verbal que buscan hacer nuestras interacciones más ágiles y eficaces. Por ejemplo, un gesto o una postura puede transmitir mucha información. Ahí, en ese caso, estamos hablando de la kinesia. Así como el movimiento del cuerpo en el espacio, que estamos hablando ya, la proxémica. La velocidad, los silencios y entonación también juegan un papel importante como la paralingüística, al igual que la imagen que proyectamos, que es la imagen personal. Es por eso, por lo que decimos que un gesto vale más que 1000 palabras, lo que les acaba de decir. Hay muchas veces que no necesitamos hablar porque nuestros gestos lo dicen todo. ¿Sí? Ahí ya hicimos una introducción sencilla, fácil, en la que ubicamos los factores de la comunicación no verbal, los cuatro. Enfocados en el comercial que elegimos. Nos vamos a los 3 párrafos de desarrollo con lo mismo tema, que son nuestras gaseosas en el comercial que encontramos. Entonces arrancamos con el párrafo de desarrollo, el primero, que es en el párrafo 2, que es el primer párrafo de desarrollo, que es la sinopsis. Los factores del lenguaje no verbal juegan un papel fundamental en la publicidad. Un ejemplo de ello es el comercial argentino de la bebida de agua titulado Trencitas, lanzado en el 2010. Entonces ahí estamos diciendo cómo se llama el comercial, cómo lo titulan allá y en qué año fue que lo publicaron. En este comercial, ahí encontramos una pausa. En este comercial se muestra un almuerzo familiar donde la novedad es la visita del novio de la hija mayor. Es decir, ahí ya se puso interesante y ya, uy, ¿qué dirá ese comercial? Entonces, está bueno. Durante la comida, la presencia de la marca en la mesa hace que todos los miembros de la familia se entusiasmen mientras el joven relata las actividades en las que está involucrado. Entonces, hay al son de la comida, al son del encuentro familiar, nos va a contar el novio que a él le gusta la música, que a él le gusta la medicina y que y también el gusto por la comida. Este efecto refuerza el eslogan de la bebida que dice a todos les encanta. Entonces ahí en ese párrafo 2 o primero de desarrollo, ubicamos lo que nos están solicitando. Es como si le estuviéramos contando a un amigo qué decía el comercial, o sea, de qué se trataba. Entonces aquí se trata de una reunión familiar en la que el novio visita a la hija mayor de la familia y que a él le encanta la música, la medicina y tiene buen gusto por las comidas, ¿cierto? Ese es el primer párrafo de desarrollo. Luego el segundo párrafo de desarrollo, es decir, el tercer párrafo. En el comercial, en este tercer párrafo de desarrollo que habla sobre el texto expositivo, un resumen expositivo. Entonces, en el comercial analizado, 2 factores resultan especialmente relevantes. Entonces, aquí es donde nos piden que se identifiquen cuáles factores aparecen en ese comercial. Entonces, aquí ya contamos qué era lo que quería decir el comercial. Ahora vamos a identificar qué factores encontramos ahí en el comercial y aquí lo vamos a decir, teniendo en cuenta que aquí solamente son 3, kinesia, proxémica y imagen personal. Entonces, escuchemos a ver qué es lo que nos dice. Entonces, el comercial analizado, 2 factores resultan especialmente relevantes. Allí ya no hay sino 2. Es decir, no necesariamente tengo que colocar los 3. No, o encontré de pronto uno solo, pues uno solo voy a ubicar, ¿sí? Lo importante es que se identifique un factor de la comunicación no verbal. O sea, si identifica 3, bienvenido sea. Si identifica 2, lo mismo. Pero si no identificó sino 1, bien. Lo importante es que sí hay un factor de la comunicación no verbal allí. Entonces, ahí identificamos el paralingüístico y el de la imagen personal. ¿Por qué? Porque el primero se hace evidente a través del acento o tono de voz
que identifica a la familia como argentina. Las primeras intervenciones de la madre, la abuela y el padre tienen un tono irónico, o sea, de burla, con el objetivo de menospreciar al joven invitado. Imagínate. Sin embargo, las respuestas que reciben, que están relacionadas de manera individual con cada miembro de la familia, provocan un cambio inmediato en el tono de voz y también en la imagen personal. Es decir, que ahí juegan un papel importante la paralingüística y la imagen personal en ese escenario donde se miran dos contrastes diferentes. El cambio físico se visualiza a través del recurso de las trencitas, que surgen en cada uno de los participantes como resultado del encantamiento causado por el joven, lo cual da el título al anuncio, las trencitas. Ahí tenemos el segundo párrafo de desarrollo y vemos un tercer párrafo de desarrollo que sería el cuarto párrafo que nos están solicitando, que es donde vamos a identificar el factor paralingüístico. Aquí ya no van los otros tres, sino nos vamos a enfocar únicamente en el factor paralingüístico. Vemos cómo el comercial de H2O demuestra el uso efectivo de los 4 factores del lenguaje no verbal en la vida diaria. Es decir, que allí aparecen los 4 factores de la comunicación. Habíamos visto que estaban los 3, pero en este ya vemos que también está la paralingüística. Y en particular en la publicidad. Estos recursos generan humor en el espectador y lo motivan a consumir la bebida gaseosa. Los productos del comercial combinan 3 elementos claves para persuadir al espectador a comprar el producto. La anécdota narrada, los factores no verbales, destacando el factor de imagen personal con las trencitas y el eslogan de la bebida de agua que afirma a todos les encanta. Finalizamos con una conclusión. El comercial Trencitas de Agua es un ejemplo destacado de cómo el lenguaje no verbal juega un papel fundamental en la publicidad, mediante el uso de gestos, tono de voz, proximidad espacial y la proyección de una imagen personal, logra captar la atención del espectador y generar un impacto persuasivo. Es decir, allí ya estamos recogiendo lo que dijimos arriba, lo estamos recogiendo en ideas principales. El anuncio combina de manera efectiva estos elementos con una anécdota familiar divertida y el eslogan memorable de la bebida, creando una conexión emocional con el público y motivándolo a experimentar el producto. En definitiva, el éxito del comercial de agua está en el uso de los factores del lenguaje no verbal, influyendo en la decisión del consumidor. Entonces, ahí vemos un ejemplo, pero como aquí nos piden que nos dan una pregunta por allá, que no la vamos a colocar allá, sino simplemente le damos la respuesta, no vamos a colocar la pregunta si nos respondemos, si nos gustó el comercial, entonces, y que sí lo vamos a recomendar, entonces, me gusta el comercial porque allí se motiva al público a consumir el agua y también lo recomendaría porque pues es un producto importante. Entonces ahí ya pues cambia la parte porque esto es un ejemplo, solo un ejemplo de cómo elaborar una reseña, pero aquí es una reseña de un comercial de televisión, ¿cierto? Entonces es para tener en cuenta esa parte para que ustedes orienten también su reseña, ¿listo? Continuamos avanzando en la diapositiva, les voy a... bueno, llegamos a los conectores que en el anterior me decía, el tercer aporte es relacionar 5 conectores utilizados en la reseña informativa, es decir, que deben de aparecer en la reseña que construimos, como debían de aparecer allá en la autobiografía que ustedes realizaron, los sustantivos, los adjetivos, los sinónimos, los verbos, toda esa parte. Entonces aquí nos tiene que aparecer unos conectores que son los que unen
que nos permiten unir oraciones para darle esa coherencia a un texto, ¿cierto? Para que no se haga comprensible, porque cuando nosotros repetimos y repetimos la misma palabra, volvemos incoherente el texto, fuera de que se vuelve poco atractiva la lectura. ¿Por qué? Porque no le estamos dando esa oxigenación que necesita el texto para que sea comprensible. Conectores y tipo de conector. Entonces nosotros encontramos diferentes conectores y diferentes tipos de conector. Aquí nos presentan, además, que es el de adicción. Está en relación con, que es el de transición. Para finalizar, de finalización. De igual, que es el que nosotros de igual manera es de comparación, es un tipo de conector comparativo. Y por el contrario, que es de oposición. Entonces, hay que revisar la parte de los tipos de conector y asimismo enfocarnos en cuáles vamos a utilizar en nuestra reseña informativa, de tal forma que le demos al texto esa oxigenación que se necesita para que sea coherente. Siempre que iniciemos un escrito hay que buscar darle un hilo conductor a cada una de las ideas, es decir, iniciamos en el párrafo con una idea y finalizamos dándole el desarrollo a esa idea de tal forma que sea entendible lo que ese párrafo me quiere dar a entender. Ya como quinto paso, que son las conclusiones, este texto sí ya trae conclusiones. En el anterior texto no venía, sino solamente la portada, la autobiografía y terminaba con las tablas 1, 2 y 3. Pero aquí sí ya me piden unas conclusiones. ¿Listo? Esas conclusiones me dicen que tengo que hacer 2. Y cuando hacemos 2 conclusiones, es decir, hacemos 2 párrafos de mínimo 6 a un máximo de 9 líneas. Entonces, la primera conclusión, debemos de contestar, no debemos de colocar la pregunta, sino dar respuesta a las preguntas que me están solicitando ahí. ¿Qué aprendió de este ejercicio? O sea, ¿qué le llamó la atención? ¿Sí? ¿Qué le gustó de este ejercicio? Elabora la respuesta en un párrafo de 6 a 9 líneas. Conclusión 2. ¿Qué le gustaría profundizar para cualificarse aún más? ¿Sí? Elabora la respuesta en un párrafo de 6 a 9 líneas. O sea, ¿qué gustaría profundizar más, aún más, para que ese tema sea mucho más entendible, mucho más importante? Entonces, aquí este tema de la comunicación no verbal es muy, pero muy, muy importante. Entonces, bueno, que ustedes se enfoquen, que se apoderen en este tema y que, o sea, uno diga, no, pero yo pues no sabía que la comunicación no verbal, yo todo mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, con mi familia, todo momento estoy trabajando la comunicación no verbal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Que tengamos. Señora. Todo claro, todo clarísimo como el agua. Les voy a ir pasando la asistencia, mis niños, para que la vayan diligenciando. Para que sea realmente la asistencia. Ojalá nos permita.
Me cuentan si les permite me dicen si la pudieron abrir. Sí, señora. Bueno, entonces recuerden que es el segundo CIPA, hagamos la tarea 3. El otro no me quiere dar el... Bueno, entonces continuamos. Estaba viendo por aquí otro enlace que no me quiere abrir. Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación y ahorita les coloco la otra asistencia, la evaluación. Bueno, entonces ya tenemos claridad sobre las conclusiones, luego viene para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que el entorno de información inicial debe verificar fecha en la agenda y foro de noticias, para que ustedes estén muy atentos a cada una de la entrega de actividad, entonces para que no se esperen a última hora hacer sus aportes, recuerde que faltando 3 días ya nos ingresan los foros a retroalimentación, entonces no esperen a última hora para hacer sus aportes. Hay que subir las evidencias que nos están pidiendo allá, cuál es el objetivo de este trabajo. El objetivo del ejercicio de redacta 3 objetivos. Recuerda que aquí esa actividad sí nos trae, nos viene, lo estaba diciendo. La primera no nos pidió nada, la segunda sí, la tercera sí nos está pidiendo que tenemos que elaborar unos objetivos del ejercicio, es decir, redactar 3 objetivos, dando cuenta de la importancia de la comunicación no verbal y del texto expositivo. Entonces, allí vamos a colocar unos objetivos muy claros, medibles, entendibles, alcanzables, que
que nos encontramos en esa actividad. Entonces, ¿qué es? Identificar los factores de la comunicación no verbal a través de una reseña informativa del comercial tal. Ese puede ser un objetivo. Entonces, es mirar qué es lo que voy a hacer y qué es lo que quiero alcanzar con este ejercicio. Luego viene la reseña informativa, que es de 5 párrafos, la cual ya se debe centrar en la identificación del análisis de los factores de la comunicación no verbal. Y vienen las conclusiones, que son 2 conclusiones. No son 3 líneas cada una, sino mínimo 6 a un máximo de 9 líneas cada párrafo, o sea, y nos piden 2. El archivo Word se debe ser nombrado, ya viene en la plantilla, es solamente donde dice colocarle cuando lo guardemos. Entonces, tarea 3, el apellido de cada uno de ustedes y el número del grupo colaborativo, entonces 3248, bueno, el que tengan ahí. Y listo, todo aquí nos dan un ejemplo. Estaría entonces la reseña, Castaño, Juan, el grupo del 900. Entonces, ese es un ejemplo. Esta actividad no requiere evidencia de trabajo grupal porque son todas las actividades del curso de competencias comunicativas son individuales. Recordar que la tarea se debe de subir al entorno de evaluación porque hay estudiantes que me participaron todo el tiempo en el foro y me dejaron el trabajo en el foro. Allí no se les vale como si fuera un trabajo, porque ustedes por eso tienen un entorno de evaluación donde deben de subir cada una de las tareas allí. Ahí está el espacio para cargar el trabajo y se debe cargar en la plantilla en formato Word. Entonces, no es dejar el trabajo, yo ya participé todo el tiempo y sale, no. El trabajo allí, todas las evidencias, porque ustedes tienen un porcentaje que se les da por participación en el foro. Por participación en el foro, no quiere decir que allí le dicen, deje su trabajo en el foro, no. Participe en el foro, que ahí tiene un puntaje que se les da por esa participación, que al que no participa o lo hace ya finalizando la actividad, muchas veces no tiene puntaje. Entonces, es eso, el trabajo hay que subirlo, hay que cargarlo en el entorno de evaluación. ¿Listo? Tener en cuenta las normas APA, esta es la plantilla, esta es la plantilla que debe de aparecer allá en su trabajo, no tiene ningún eslogan aquí por el lado que diga Escuela de Ciencias Sociales, no, tampoco Escuela de Ingenierías, tampoco de Educación, solamente es una plantilla donde viene en blanco, no trae colores de ninguna especie. Solamente colocan nombre y apellidos, entonces ahí donde está en amarillo y hay que borrar toda esa parte que se encuentra en amarillo. Se diligencia los datos y se borra el color. Recomendaciones, hay muchos estudiantes que no me han actualizado el perfil en el campo, es decir, que no aparece la fotico del estudiante. Ustedes son ya universitarios, profesionales universitarios, entonces por favor hay que cargar una fotico ahí en el perfil. Ingresar con constancia al curso y revisar la mensajería, los foros, las últimas noticias, todo lo que se les envía a los correos internos, es información importante, es como la manera de comunicarnos más efectivamente con ustedes, al igual que por Teams. Por Teams, cualquier duda, inquietud lo pueden hacer por este medio. Informar a tiempo sobre situaciones o circunstancias que puedan suceder en caso de que están enfermos, de que tengan alguna dificultad de conexión, hacérmelo saber con anterioridad, porque yo tengo muchos estudiantes y pues uno no puede conocer también la situación de todos si no me la informan. Evitar incurrir en plagio, ya he visto por ahí en actividades de la autobiografía, que es la historia de ustedes, y con un 35 bueno, yo sé que la plantilla tiene cosas que no se van a modificar y que lógicamente aparecen como si fuera similitud, pero esas nosotros no la tenemos en cuenta. Por eso nosotros siempre miramos cuando el estudiante ubica que resultó con un 40%, vamos a mirar qué pasa, porque es que lo máximo son 20, porque es lo normal, por lo que es una plantilla. Pero hay cosas que se bajan de internet, no se referencian y aparece como similitud, es decir, que las marca como si estuviera cogiendo algo que no les pertenece, ya tienen un autor.
Entonces, siempre que que baje algo de internet, que se baje algo y se cite textualmente, hay que ubicarle según las normas APA, la referencia, hay que citarlo para que eso no me vaya a aparecer como similitud. Entonces, tener muy en cuenta eso, no bajar trabajos de internet. Lean y construyan ustedes, que son los que están estudiando, los que necesitan formarse como profesionales, hagamos el ejercicio nosotros mismos, desarrollemos, exploremos todo ese potencial que cada uno de ustedes tienen para desarrollar las cosas. No nos esperemos que otros piensen por nosotros, porque así nos quedamos toda la vida esperando que otro piense para yo poder escribir o para poder decir las cosas. No, somos autónomos, estamos estudiando en una universidad abierta, virtual, que me da la posibilidad de poder misma ser autónoma de mi propio aprendizaje, así como me da esa autonomía y ese liderazgo, esa capacidad también, explorémosla haciendo los ejercicios nosotros mismos. Hacer uso adecuado del lenguaje escrito y oral a través de los canales de comunicación dispuestos por la universidad, respetar los signos de puntuación, las tildes y la redacción, no repetir las palabras y no utilizar sinónimos. Sea preciso y claro en el uso del lenguaje. Eso sí es muy importante que ustedes siempre sean coherentes a la hora de escribir. Recordamos que, bueno, recordamos que eso es muy importante para el conocimiento, para lograr aprender. Entonces, cuando quieres saber una cosa, lo mejor es que te puede hacer es preguntar. ¿Listos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por favor, me comentan, me dicen. ¿Todo les quedó claro? Todos pudieron realizar la asistencia, aprendemos nuestras camaritas, con eso nos tomamos una evidencia para verles esos bellos rostros a cada uno de ustedes, porque solo mirándome a mí no puede ser. Muy bien, Caterine, Jenny, Sonia, Stephanie, Jessica, Camila Alejandra, qué bueno, Ángela. ¿Se acuerda de mí, profe? Ay, ¿quién me dice? ¿Sí se acuerda de mí? Ingrid Caterine Rodríguez Castañeda. ¿Se No me acuerda acuerdo. de la doctora Clara Gilma Carranza cuando le hizo la entrevista? Ay. Sí, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Ah, bueno, bien. Tienes más retentiva que yo, no me acordaba. Lo que pasa es que allá estabas como con el cabello recogido. Sí, señora. Qué bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van con esa tercera tarea? Bien, bien. Haciéndola. Eso está muy bien. Bueno, ya queda un poco más clara, me hizo una tarea sencilla, solamente hay que, pues, colocarle las ganas de querer hacerla, de analizar cada uno de los factores de la comunicación no verbal, que son los que nos permiten, pues, tener una comunicación más asertiva, ¿no? Porque ya vimos que no solamente hablar, sino que con nuestros gestos queremos decir muchas cosas, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de pararnos, de sentarnos, ¿cierto? Todo eso nos permite poder comunicarnos más creativamente con nuestros demás personas. Erika Alejandra, por allá veo otro estudiante. Está muy bien. No veo a Yandri, a David, a Michelle. Todo eso es que nos falta que nos prendan la camarita también. Para con eso nos vemos todos.
Yo ahí tomé una para el grupo. La voy a colocar por aquí para evidencia. Bueno, también les iba a hablar un poco del aula abierta que nos quedó ahí como en el tinterillo y no les comenté. Resulta que por ahí les escribí en la tarea 2 que iba hasta el 22 con retroalimentación en foros y el 23 ya iniciábamos a trabajar aula abierta. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué es aula abierta? Aula abierta es una nueva estrategia de retención y permanencia de los estudiantes, es decir, es una nueva estrategia de poder colaborarle a los estudiantes para reforzar sus conocimientos y sobre todo en la parte de que muchos participan al final de la actividad, ¿sí? No, que no me quedó tiempo, tuve un mes, pero entré a última hora el 23 y no pude mirar lo que había allí en los foros. Entonces, este espacio se abre para que los estudiantes se conecten. Lo vamos a hacer con esa actividad 3 por Teams, igualmente como hemos venido trabajando. Entonces, lo vamos a hacer por Teams y les voy a dar una hora. Suponiendo esa actividad se cierra ¿cuándo? Esta tarea 3 se cierra les decíamos que nos quedaban el 23. 23. Sí, señor. Exacto, entonces el 23. Iríamos con retroalimentación hasta el 19. Y el 20, 21, 22, 23, bueno, es que sea hasta el 20. 21, 22, 23, bueno, hasta el 20, hasta el 19. Retroalimentamos 20, 21, 22 y 23, mirando pues en el calendario que no dé un domingo. Permítame mirar. Es decir, retroalimentamos hasta el 19, que sería el jueves, el 20, que sería un viernes y 21 un sábado, y el 23 un lunes, tendríamos aula abierta. Es decir, les diseñaré un espacio, entonces el día 20 tendremos aula abierta desde las 9 de la mañana a las 11. Un espacio como este, donde les doy un enlace, ustedes ya tienen el canal de Teams por el cual trabajamos. Entonces ingresan ahí y van a tener el espacio donde me van a preguntar, profe, ¿será que estoy bien en este trabajo? ¿O voy mal? ¿O qué hay que agregar? O sí, lo que no pude de pronto preguntar en el foro. Entonces, para eso es este espacio, para que ustedes puedan entregar un buen producto. Pero no es que ahorita no, vamos a esperar hasta el día de aula abierta y ahí sí subimos el trabajo, porque en el foro recuerden que allí cuenta lo que ustedes, sus avances van subiendo a tiempo para retroalimentación. Es solo para aquellos estudiantes, entonces de pronto quiero que me revisen cómo me quedó el trabajo general, si está cumpliendo o tengo que mejorar en algo. Sí, esos espacios lo vamos a hacer con el fin de colaborarles un poco más a ustedes en ese espacio, que antes quedaba, pues ya ustedes subían y subían aporte el 21 y el 22 y el 23. Y pues nadie te va a retroalimentar porque por políticas de la universidad no se debe retroalimentar, faltando 4 o 3 días para el cierre de la tarea. Pero creamos esta estrategia con el fin de apoyarlos a ustedes en sus tareas para que le puedan entregar un buen producto y lógicamente les vaya bien en el curso, que eso detrás de que todos lo puedan aprobar. ¿Listo? Entonces, cuando les llegue lo del aula abierta, ya todos, ¿dónde podemos firmar asistencia? ¿Quién me quedó faltando por ahí de asistencia? Ya la vuelvo a ubicar. Ya les vuelvo a ubicar la asistencia. Ahí la volví a colocar para los estudiantes que no la han diligenciado, ¿listo? Entonces, pues esperamos que estos espacios
Esta noche tuvimos 23 estudiantes, muchos más que en la tarea 2, pero sí, pues imagínate de 200 y algo, demasiado poquitos estudiantes. Entonces, siempre miramos los mismos estudiantes, a pesar de que, bueno, Sonia, no me acuerdo si la vi en la tarea 2. Ingrid, sí, ¿sí? En la tarea 2. Entonces, hay varios estudiantes que están nuevos en este ejercicio, pero bueno, esta grabación queda en el foro para que ustedes pues la vuelvan a ver, si de pronto uno cuando va a hacer el trabajo se le olvida, entonces ahí para un recorderis la coloco en el foro ya mañana en la tarde o la demora es descargarla y poderla subir al foro para que ustedes la puedan ver y aquellos estudiantes que no pudieron participar, entonces que orienten el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces espero que todos hayan diligenciado la asistencia. ¿Cómo les pareció el evento? Porque esta noche están muy callados, demasiado callados. Súper bueno porque podemos retroalimentar y eso nos ayuda mucho al avance del trabajo, tutora. Ah, bueno. ¿Quién más? Muy claro, tutora. ¿Cómo, Jessica? Que todo quedó muy claro, fue buena explicación y pues pudimos entenderlo. Ah, ok, muy bien. Ingrid, ¿qué me dice al respecto? Excelente, todo está muy claro, se da a entender muy bien. Igual como su merced dice, cosa que no entendamos, podamos preguntar. Para eso está el foro. Exacto. Y por este espacio de ti, ustedes pueden hacer sus preguntas y entonces, pues, ahí tenemos la oportunidad de que ustedes vayan aclarando sus dudas y la idea es que al momento de subir el trabajo, pues quede pero bien, que digan ustedes, uy, la calificación que hoy recibo es la que realmente esperé porque me esforcé y lo logré, ¿cierto? Pero cuando hacemos las cosas a carrera, pues lógicamente que nos queda mal y ahí ya nosotros decimos, uy, no, ¿qué hice? Otra cosa que no les había dicho por allá en la parte de es la encuesta que sale, no sé si es en la cuarta tarea, que les aparece a ustedes en el campus antes de entrar al curso, les aparece diligencia de la siguiente encuesta. Y resulta que la diligencia, no, pero ¿por qué me apareció? Necesitaba entrar afanado uno, hasta uno le ha pasado, ¿no? Ay, necesito entrar a ese foro para participar o a subir el trabajo, y porque me aparece una encuesta y bien larga que sí es, ¿no? Y uno ni siquiera lee las preguntas, uno, ay, voy a contestar a la loca, como se dice, pero resulta que esa encuesta es muy fundamental para nosotros los docentes. Porque allí usted está evaluando a su docente como si realmente fue, le acompañó en su proceso, si realmente estuvo atento, si le colaboró. Entonces uno dice, uy, no, me maté con un curso y no, vean, los estudiantes me colocaron mal. Y de pronto ustedes lo hacen inconscientemente porque querían era salir rápido del ejercicio y no leyeron las preguntas. Entonces hay que leer muy bien lo que me preguntan para sí mismo contestar. ¿Listo? Responder a lo que yo les decía, es tan fundamental el leer lo que yo necesito, todo. Si usted no leen la guía bien, no la van a entender. Eso sí, créame que no la entienden. Pero si ustedes se dedican, ay, sí, aquí me piden esto, aquí tengo el material, es decir, lo tengo todo. Tengo que leer muy bien, porque cuando no leemos, firmamos hasta lo que a veces nuestra propia sentencia. No, venga, que firme aquí. No, permítame, yo leo, ¿cierto? Primero leo qué es lo que voy a firmar, porque resulta de verdad firmando cosas que realmente no las debía de haber, no las debía de haber firmado. Entonces, por eso les recomiendo, lean muy bien todo lo que les den. Ah, este libro es interesante, leámoslo.
este artículo es interesante, leamos. Todo lo que se lee le hace que nutrir el conocimiento. Cuando usted nutre sus conocimientos, cuando usted tiene esa habilidad para hablar, para defenderse, para decir, no, venga, una pregunta. Claro, di la pregunta. Tengo un enfoque, ya tengo un conocimiento sobre eso. Ustedes en su trabajo, donde sea, ustedes se defienden bien porque tienen ese conocimiento. Entonces, el leer nos engrandece y el escribir es nuestra carta de presentación en cualquier parte. Cuando usted tiene una buena redacción, una buena escritura, le va bien en toda parte. Entonces, gracias, David. Muchas gracias a todos y a todas por dedicar este espacio de aprendizaje, de conocimiento, de interacción, donde trabajamos en equipo para lograr que ustedes logren avanzar en su proceso de formación. Entonces, muchas gracias. Ojalá les haya quedado todo muy claro y nos estamos viendo pues muy pronto en la sesión 2 de B-Learning, ¿no? De CIPAS de primera matrícula, que para que los que se hayan escrito, si no se han escrito, pues igual participen, estén muy pendientes de esas sesiones cuando se envía la invitación para que puedan agendarse y puedan asistir. Recuerden que ese CIPAS de primera matrícula o B-Learning tiene una bonificación que les va a ayudar mucho para el curso de competencias. ¿Listo? Igualmente voy a hacer un CIPAS territorial, pues la idea era hacerlo el sábado 7 que les había hablado a ustedes de una presencialidad en la universidad para los estudiantes que viven en Acacías o cerca de Acacías. Entonces, ya la aplazamos, la estaré enviando la invitación apenas nos surja el espacio de que podamos tener el auditorio, porque pues lógicamente va a ser muchos estudiantes, entonces necesitamos el auditorio. Y apenas nos den el espacio, los estaré convocando para que nos veamos presencialmente en el CEA de Acacías. ¿Listos? Un abrazo para todos y todas. Feliz noche. Dios les bendice. Y nos estamos ahí por los diferentes medios de comunicación, estando muy atentos a todos sus avances en ese foro. ¿Listo? Un abrazo grandote.